¿Cómo les va? Muy buenos días, felices fiestas para atrás y para adelante. Estos programas son siempre de balance. No quiere decir que siempre tengan que serlo, pero uno hace balances que, por más que sean un lugar común, no tienen por qué estar de más. Y a la hora del balance de este año, en este programa especial, recurrí al archivo, tampoco hubo que buscar demasiado, y me encontré con una nota muy interesante al toque nomás del resultado del balotaje, que fue la de Edgardo Moca el 29 de noviembre, es decir, el fin de semana siguiente al del resultado electoral que supimos conseguir. Y me pareció tan clara que quiero basarme en ella, reiterarla, reproducirla, como elemento de debate, que lo será seguramente en este programa y también en buena parte, o no tanto, de estos programas especiales, este y el del otro sábado y también durante enero, ¿no? El programa no para nunca, eso también vale aclararlo. Y Moca decía en esa nota que el proyecto político que fue derrotado este año no nació de un lento proceso de acumulación social e institucional de un espacio que ya no estaba preconstituido ni en lo ideológico ni en lo programático. El kirchnerismo que se terminó, yo voy agregando algunos, más que conceptos, aclaraciones o formulaciones retóricas, nació de un encuentro que pudo no haber ocurrido nunca. El kirchnerismo fue el encuentro de una circunstancia nacional crítica, con una memoria histórica y con una vaga identidad política, cualquiera de cuyas pistas lleva al peronismo original, entrelazado con la resistencia, el cordobazo y la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura. Kirchner, en aquel 2003, era uno de los tantos gobernadores peronistas de la Argentina, después de los tiempos en que el peronismo había sido cooptado, casi totalmente, por las nuevas certezas neoliberales en los años de la posguerra fría. Sin embargo, después de triunfar en la elección presidencial, la estructura peronista o justicialista, bajo una de cuyas fórmulas se había presentado Kirchner, pasó a ser su base organizativa federal de apoyo. El encuentro contingente de circunstancias, aquello que Maquiavelo llamó la virtud y la fortuna, estuvo en el origen de lo que se llamó, después, kirchnerismo. No puede sorprender entonces su heterogeneidad ideológica, sus tensiones internas, su débil o problemática organicidad y, por supuesto, la centralidad de los liderazgos, Néstor y Cristina después. En la hora de la derrota, que es esta, todavía es esta, seguirá siendo esta, que no es lo mismo que estar derrotados, como ya hemos dicho en algunos programas, esto lo agrego, las huellas de la explicación de esa derrota llevan de una u otra manera a ese origen del kirchnerismo, a esos rasgos, a esa naturaleza. La candidatura de Scioli, como se dijo repetidamente, fue una síntesis entre lo que se conoce como la estructura tradicional del PJ y el liderazgo transformador de estos años, que dicho sea de paso, también impactó política e ideológicamente en esa estructura del PJ. La pregunta que se hace Moca en esta nota y que nosotros estamos reproduciendo, y que nosotros avalamos como pregunta, digo, es, ¿fue una síntesis? Hasta cierto punto, la síntesis se fue construyendo en la medida en que el candidato, Scioli, fue acentuando sus rasgos de pertenencia con el proyecto iniciado en 2003. Pero las dos almas del proyecto en curso, las dos almas entre comillas, la del peronismo tradicional y la del kirchnerismo,
el discurso y la praxis transformadora por un lado y las formas tradicionales del peronismo por otro, no dejaron de ser visibles y operativas en toda la campaña electoral. Esas dos almas estuvieron presentes siempre, en los discursos, en los rostros más visibles, y por supuesto que hasta en las tensiones muy fuertes y muy lesivas en la provincia de Buenos Aires. De hecho, la síntesis viene operando lenta y contradictoriamente desde el mismo inicio de la experiencia de estos años, y contradiciendo tanto, esto es muy interesante, a quienes extrañan la comodidad de las sectas, como a quienes están ansiosos de volver a la normalidad y a la paz del orden constituido. Y hoy es necesario decir que sí, que la subsistencia de dos almas en el interior de la experiencia política del kirchnerismo, la kirchnerista propiamente dicha y la peronista de la estructura del PJ, es, o pudo ser, una de las pistas de los problemas y de la derrota. Pero hace falta decir que sin el encuentro de esas dos almas, no hubiera habido ninguna de las victorias electorales y ni siquiera hubiera habido proyecto transformador en marcha en la Argentina. Ahora ha triunfado un proyecto neoliberal, ha triunfado otra vez, y tiene la dilución de ese encuentro histórico en el centro de sus prioridades, del encuentro entre la estructura del PJ y el kirchnerismo. Se apoya en la interpretación de este periodo histórico, se apoya el proyecto neoliberal triunfante, se apoya en la interpretación de ese periodo como una gran simulación puesta en escena para justificar la acumulación de poder y de riqueza en un grupo de aventureros. Para ellos, estos años son solo eso. Casi no hay redactor de Clarín ni de La Nación que no recaiga en ese lugar común que expresa una forma grotesca de interpretar la historia de los movimientos nacional populares. Así interpretaron al peronismo original, y así interpretaron al kirchnerismo. Y con variaciones, ese método histórico que tienen los liberales y los neoliberales se usa también para explicar la insurgencia de los 70, la barbarie dictatorial como el resultado de cierto virus autoritario y violento que anida en los argentinos. Es un método ese de la derecha que sirve para ocultar la existencia de viejos y reales antagonismos que recorren la historia argentina y que se inscriben además en una época de profunda crisis civilizatoria en cuyo centro está la descomposición moral y política de un modo global de dominación. Muy bien, sobre esta negación de la historia nacional y de sus corrientes profundas, entre otras cosas, resumiendo, se monta el operativo ideológico que ha recibido un nombre que trae obvias reminiscencias. El nombre es deskirchnerización. Y este dato nos parece interesante en este programa especial, repito, para hurgarlo respecto de qué se está jugando, no ya solo de cara al año que empieza la semana que viene. Y como bien decía Moca también, la estrategia deskirchnerizadora gira en torno a una sutileza selectiva. En estos años, dicen los ideólogos, sus ideólogos, los de ellos, ha operado una fuerza destructiva, perturbadora e irracional, que logró copar al justicialismo y ponerlo al servicio de una aventura irresponsable. Para esa mirada, los servidores políticos e intelectuales del kirchnerismo han sido mercenarios bien pagados por la caja oficial o románticos ingenuos que creyeron en el cuento de la redistribución de la riqueza, la reindustrialización, la inclusión y la soberanía nacional.
La diferencia entre ambos grupos se apreciará ahora cuando algunos confundidos acepten un lugarcito en el país reconciliado y sin grieta que ofrece Macri, el macrismo, y que publicitan los periodistas de los medios dominantes. Para los que acepten el nuevo tiempo, habrá ventajas particularistas. Y para los que no lo acepten, el ostracismo. La obvia reminiscencia de la operación, claro, es la desperonización que se puso en marcha después del derrocamiento de 1955. Hay que reconocer, eso sí, que los métodos son diferentes. Hoy nadie habla de un nuevo decreto 4161, que es el que prohibía el uso público del apellido. En este caso no prohíben el uso del apellido Kirchner. La especificidad que genera expectativa es que esta etapa del saneamiento, de sacarnos de encima estas lacras, sería el producto de un triunfo electoral, y no de un bombardeo salvaje y un posterior golpe de Estado. Y tal vez allí se cifre una esperanza neoliberal de que esta ilusión purificadora no desemboque, como la anterior, en una larga saga de combates y de tragedias que terminó con el monstruo peronista en un cada vez mejor estado de salud. La presidenta, en uno de sus últimos discursos, la expresidenta, en uno de sus últimos discursos, dijo que cuando se habla de irreversibilidad del proceso kirchnerista, no se habla de las acciones que produjo, sino del nuevo estado de conciencia de la sociedad argentina. Un cambio que obligó incluso a que el candidato del establishment, Mauricio Macri, tuviera que prometer la permanencia de parte de las principales medidas dispuestas por los últimos 3 gobiernos. Los anuncios iniciales, las caras, los apellidos de los ministros que han sido designados, insinúan que la intención es derribar los pilares fundamentales del rumbo de estos años. Ya hemos hablado de esto, de todos modos también lo reitero: el desendeudamiento, las políticas contracíclicas, regular los mercados de cambios y de capitales, mejorar el salario real, la extensión casi universal de las jubilaciones. Se acaba todo eso, se enuncia que se quiere acabar con todo eso, y así también se insinúa un giro en la política exterior. Aquí podríamos citar lo que fue el discurso de Mauricio Macri por estas horas, por estos días, en la reunión del Mercosur, el regreso a la prioridad de la armonía con los Estados Unidos, una cuestión que, como también dice Moca, no es menor, porque si logran revertir la actual política y comprometen al país en acuerdos globales de libre comercio, esto también lo dijo Macri en la reunión del Mercosur, habló de la alianza con el Acuerdo del Pacífico. Si logran eso, se habrán construido en la Argentina las bases de un largo periodo de dominación signado por agudizar la desigualdad y la exclusión y la entrega total del patrimonio nacional a los capos del orden capitalista financiarizado global. Por último, quienes intentan describir la realidad de estos años como el funcionamiento de un relato falaz, malintencionado, deberían reflexionar cuál es el significado de ese relato en sí mismo, ¿no? Deberían reconocer que la colocación del valor de la solidaridad, eso de la patria es el otro, en el lugar que naturalmente ocupa el valor del éxito individual, el consumo y la distinción, tiene una importancia extraordinaria. Acaba de publicarse, recuerda Edgardo, en nuestro país, un muy recomendable libro del sociólogo francés François Dubé, que provocativamente se titula ¿Por qué preferimos la desigualdad, aunque digamos lo contrario? Y ahí se puede encontrar la trama de cómo nuestras sociedades actuales producen desigualdad
sobre la base del miedo a perder lo que se tiene o a ser alcanzado por quien está abajo, y el consiguiente debilitamiento del sentimiento de solidaridad. En estos días, ya van varios días, hemos oído algún comentario favorable a la presencia abrumadora de empresarios en el nuevo gabinete designado como un síntoma positivo dada la eficacia de esos hombres de negocios. Como en los años 90, el éxito económico se presenta como un valor excluyente. Y bueno, tal vez volvamos a oír la cantinela de que quien habla de solidaridad se quedó en el pasado. Para cerrar, y repito a Edgardo Moca, los argentinos entramos en una etapa muy particular de nuestra vida en común. Tendremos que pensar y actuar en torno a un dilema que nunca se presentó tan claro como ahora. Porque esta vez, los promotores de la desigualdad, como potencia impulsora de las sociedades, no sorprendieron, sino que avisaron muy claramente en la campaña. Sin embargo, pasó que un vago impulso de novedad construyó a su favor una diferencia electoral exigua, pero legítima, agreguemos, que le abrió paso a una diferencia política significativa. Y ahora hay que lograr que esta vez la lucha inevitable por la conciencia de las mayorías se libre, parece mentira estar teniendo que reproducir esto, se libre sin exclusiones, ni listas negras, ni violaciones de la legalidad, como las que insinúan algunos gestos del nuevo elenco. En realidad, Moca decía, los que insinúan, ya ni siquiera puede hablarse de insinuación. Esa es hoy la realidad más estricta.